Y ahora estamos de vuelta consultando con tu médico. Tenemos a una gastroenteróloga que nos está visitando esta noche y de verdad que el debate en el panel se ha vuelto muy bueno y tenemos muchas preguntas. Doctor Montero. Yo le quería preguntar a la doctora, muchas veces nosotros recibimos pacientes en neurología pediátrica de adolescentes y ya el niño un poquito más grande, y asociamos migraña con estómago. Y muchas veces se sabe que muchos pacientes con migraña tienen déficit de diaminoxidasa, DAO. Como existe la monoamina oxidasa, existe la diamina oxidasa, y cuando le das suplementos de diamina oxidasa, la frecuencia de migraña disminuye y prácticamente se cura. Estos son unas enzimas, que la gente sepa que son unas enzimas que hay en el estómago. Pero muchas veces los pacientes antes de hacer la migraña siempre tienen, entre un evento de migraña y otro, muchos problemas alimenticios que a veces son etiquetados como que no, que eso es que el paciente está nervioso, cuando realmente el paciente tiene un déficit enzimático. De otro lado, siguiendo con lo que decía Francis, no solamente la macrobiota tiene que ver con la parte psiquiátrica, sino con la parte neurológica y comportamental en niños, adolescentes y adultos, porque hay muchos niños, así como, por decir algo, la Coca-Cola, los refrescos con mucho azúcar pueden cambiar la conducta. Está demostrado en muchos niños, sin que tengan necesariamente un trastorno metabólico diagnosticado per se, que el hecho de el cambio en la dieta puede traducir cambio en comportamiento, inclusive en habilidades cognitivas. Hay pacientes que tienen trastorno del espectro autista, ligero o moderado severo, o que están con problemas de déficit de atención, de hiperactividad, que muchas veces cuando consumen ciertos alimentos, los padres dicen, doctor, en consumiéndolo, automáticamente tiene una conducta refleja, sí, y es a nivel de intestino. Sí, en cuanto a la pregunta de lo de la migraña, incluso hay una migraña que se le dice migraña estomacal, porque sí, realmente hay una asociación. De hecho, vemos que el paciente migrañoso tiene muchos síntomas digestivos, le da náusea, suele vomitar, y es prácticamente muy parecido a lo que hemos hablado esta noche aquí sobre la microbiota intestinal y sobre el intestino y el eje cerebro-intestino. La mayoría de los neurotransmisores que necesita el cerebro para un buen funcionamiento se sintetizan en el intestino. Cuando hay una alteración y no hay un buen funcionamiento, tanto a nivel enzimático, metabólico, de esas neurotransmisores, va a haber un trastorno también que puede ser a nivel y comportarse como una migraña. Eso se ve mucho más en niños, la migraña estomacal, que en el adulto yo realmente no he tenido. Sí me llegan muchos pacientes con vértigo y mareo y vértigo central y tanto auditivo que van pensando que es algo digestivo, porque fue que me comí algo y de que me comí eso me empezaron los mareos. Montero, para ti, para ella, se viene una, para ti, para ella. Sí, entonces, ¿por qué las convulsiones? ¿Por qué hay pacientes epilépticos? La puede coger también para ti, para los adultos. Muchos de ellos refieren un retorcimiento o dolor gástrico antes de que venga la crisis convulsiva o inmediatamente ahí antes de que llegue la crisis convulsiva. ¿Qué relación encontramos en las convulsiones y el estómago también? Bueno, es más que todo un dolor referido, porque muchas veces los pacientes que hacen crisis del lóbulo temporal, que están ahí a nivel mesial hipocámpico, en la parte más interna del lóbulo temporal, eso es la parte de aquí del cerebro, de los lados las arriba. Crisis con dolor de estómago, y muchas personas saben exactamente cómo va a seguir. Muchos dicen, siento fuego en el estómago que me sube y me va subiendo, y conforme llega a la cabeza entonces pierdo el conocimiento. Y a muchos le da tiempo tirarse. Hace una aura, que es un dolor aparentemente que tienen en el estómago. Aura no es el dolor, aura es en cualquier parte del cuerpo, pero en este caso, en la epilepsia temporal, un aura es como el preludio de la crisis, como un malestar en el estómago, pero el estómago no está afectado. Yo les digo a los pacientes, es el chip en el cerebro que corresponde al estómago, que dice que el estómago tiene problemas, pero tu estómago está sano. Pero doctora, hay una parte importante, es que muchas veces un infarto se inicia con un dolor de estómago. Sí, es un dolor referido. ¿Por qué eso pasa? Igual como el doctor decía, es un dolor referido. Mucho lo que el paciente suele presentar primero como una indigestión. Sabemos que lo que hay no hay un flujo adecuado de sanguíneo al corazón, y todo lo que es las arterias, vamos a decir, como para que la gente entienda, las arterias de todo el cuerpo es una entramada que se conecta, una tubería,
y casi siempre se ve afectado también a nivel digestivo, por eso el paciente suele presentar mucho dolor en epigastrio. Además, la localización, Sí, la cara inferior del corazón está Conecta. prácticamente conectada, pegado al estómago, entonces es un dolor referido, diferido, y el paciente puede creer que es de estómago. Tengo un dolor aquí en la boca del estómago, en el epigastrio, y realmente, sí, principalmente si usted es diabético, es hipertenso, un adulto mayor pues puede tener un infarto en la cara inferior del corazón que está pegada, y entonces por la localización. Doctora, Lo mismo pasa con el reflujo, y perdón que le interrumpa, nosotros tenemos dentro de la enfermedad por reflujo gastroesofágico el dolor atípico o el síntoma típico de un dolor de pecho. El paciente dice, me duele mucho el pecho, va al cardiólogo le hace todo, no, tú no tienes nada en el corazón. Cuando van donde nosotros, lo que tiene es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El paciente llámese una acidez en el esófago. Doctora. Yo iba, de hecho, esa pregunta que la doctora era una de mis acápites, de mi pregunta para usted. ¿Con qué frecuencia ustedes, no a ti personalmente, a título personal, le llegan pacientes con síntomas gástricos inespecíficos que ustedes le hacen las endoscopías, la colonoscopía, las investigaciones del lugar, y resultan ser condiciones neurológicas y ustedes lo refieren al neurólogo? Otra pregunta que tengo es en relación a lo que hoy día, por el tema de la que estamos pasadita de libras, porque hay que decirnos así, pasadita de libras, y está de moda la dieta keto, la dieta carnívora, la dieta... ¿Con qué frecuencia? Porque ya usted habló y ya sabemos que está relacionado la ingesta de carne con el cáncer de colon. ¿Con qué usted tiene para la población con relación a esa dieta? Bien, en cuanto a lo de los pacientes que después terminamos refiriendo, más que el neurólogo, casi siempre es a psiquiatría o psicología. Claro. El gastroenterólogo tiene que volverse un poco psicólogo, porque como ya hemos hablado tanto, hay una conexión muy importante, las emociones se reflejan muchísimo a nivel digestivo, por eso nos sentimos nerviosos y me duele el estómago, quiero ir al personas baño. que dejan de comer realmente. Exactamente, entonces es muy frecuente. También vuelvo y toco el tema de la microbiota intestinal, que lo hemos tocado, estamos en pañales en ese tema, pero eso va a revolucionar la medicina. Ya está revolucionando, la la psiquiatría va revolucionando, avanzadísima. porque realmente hay un mundo de microorganismos vivos dentro de nosotros que están ahí y tienen su función y pues nos ayudan y también nos desayudan, ¿verdad? Se pudiera decir así, también nos perjudican cuando no están en un buen balance. Así que es muy, muy frecuente, sobre todo en este tiempo. Como dije al principio, uso de pantalla, todo el estrés que vivimos, muchos pacientes con trastornos que suelen ser neurológicos. En mi consulta a veces me preguntan, pero tú eres gastro, porque yo pregunto cómo tú estás durmiendo, te han diagnosticado de ansiedad, tú has tenido algún diagnóstico de depresión, porque todo eso para mí es importante como gastroenterólogo. Entonces me dicen, pero tú eres gastro, tú eres psiquiatra, psicóloga. No, a mí me interesan esas cosas porque sí van relacionadas. Antes de pasar a la pregunta a mi compañera Dani, es muy importante esto que mucha gente lo quiere saber. ¿Es recomendable desde el punto de vista de la profesión que usted maneja, o sea, el área que usted maneja de gastroenterólogo, la cirugía bariátrica? ¿Es recomendable para la gente? Sí, va muy relacionado a lo que decía la doctora por la pregunta de las dietas. A mí no me gusta satanizar ninguna dieta. Yo entiendo que toda dieta que esté regida por un profesional, que esté adecuado, concientizado y avalado para llevar ese procedimiento y que el paciente lleve un acompañamiento, no ChatGPT. Yo pienso que se le debe dar la oportunidad porque todo tiene su indicación y su enfoque. Pero sí me pasa mucho con la dieta keto, que la doctora mencionaba, muchos pacientes que llegan estreñidos a la consulta por hacer ese tipo de dieta, pero la mayoría de esos pacientes lo hacen porque lo ven en las redes o porque se lo comentó alguien. Sin ningún tipo de orientación. Exactamente, realmente. No va con una orientación ni un apoyo de un especialista. Entonces entiendo que no hay que satanizar nada, pero para mí la mejor dieta para el gastroenterólogo va a ser una dieta mediterránea. En cuanto a la obesidad y la cirugía bariátrica, yo, de hecho, dentro de mis consultas, yo tengo una consulta de obesidad porque trabajo la parte de obesidad desde el punto gastroenterológico, con balones gástricos, uso de agonistas de la GLP-1, que es el famoso Ozempic, pero yo trabajo con Saxenda, que también es otro.
cuál? Saxenda. Saxenda. Hablando de para eso, pérdida de peso. Espérate, déjame que hablando de eso, espérate, que en ese mismo orden, yo quiero que tú me expliques, porque yo tengo experiencia de pacientes que me han llegado, inclusive mi hija, yo utilicé con ella la Ozempic, y también con otros pacientes amigos que yo vi que utilizaron la Ozempic, y tenían síntomas gástricos, desde náusea hasta dolor estomacal. Entonces, ¿qué relación tienen estos medicamentos con el estómago que provocan este dolor o esta gran molestia? Yo sé que quita hambre, pero independientemente sé que da dolor y una molestia grande, náusea. Para seguir, y antes de responder esa pregunta, la cirugía bariátrica, que preguntaban, yo trabajo con un equipo multidisciplinario, dentro de ellos está un cirujano bariátrico, trabajamos pacientes en conjunto, tanto para previo a hacer el procedimiento, uno hace la endoscopía y saber que el paciente está adecuado para su cirugía, y también, como digo, como trabajamos la parte de obesidad, pues lo hacemos en conjunto y en un equipo integral. En cuanto a los agonistas de la GLP-1, que aquí mencionamos siempre, que vamos dando aquí payola de gratis, pero si no la gente no va a conocer lo que uno habla, pero realmente son muchos diferentes, está el Ozempic, el Mounjaro, Saxenda, Wegovy, hay 1 millón de medicamentos que son agonistas de la GLP-1 que funcionan para mejorar lo que es el trastorno metabólico, trabajar y mejorar la obesidad, que es una enfermedad, aunque la gente no lo entiende así. Ralentecen el vaciamiento gástrico y por eso quedan los síntomas. Él básicamente crea una parálisis a nivel del estómago para que el paciente pues tenga una sensación de llenura, y por eso da mucho de los síntomas, que suelen ser la mayoría digestivos. Doctora, a nuestra clínica, porque tengo un esposo cirujano plástico, nos llegó una paciente con varices en el estómago. Es decir, ¿a qué se debe esas varices en el estómago? ¿Qué la puede provocar? Muy importante. Las varices gástricas y esofágicas suelen, si tienen causas de gastroenterología, porque pueden haber otras causas. En los niños sabemos que dan las varices esofágicas cuando lo canalizan por el ombligo, que ya eso no se debe, ¿verdad, doctor? Ya eso no se debe. Entonces, ya no se debe, pero si se hace, pues generalmente el paciente puede desarrollar varices esofágicas o gástrica. Y en la parte de gastroenterología, los pacientes que desarrollan cirrosis hepática, que es un daño irreversible del hígado, porque muchísimas razones, alcoholismo crónico, el hígado graso que nunca se trata, autoinmune, una serie de razones, virus B, hepatitis de virus B, virus C, cronificado, pueden dañar el hígado de forma reversible, puede dar paso a una cirrosis hepática, que entonces el paciente, por aumento de una presión de la porta, que es un sistema ahí de tubería, para que la gente lo entienda, pues entonces se daña el hígado y puede dar varices gástricas. Doctor Monteabrantino, para la pausa, su pregunta. Siguiendo con lo que preguntaba Dafne, y poniéndome en ese terreno, ¿qué hay que recomendarle a las mujeres que se quieren hacer liposucción y abdominoplastía desde el punto de vista gástrico sobre la repercusión que puede tener esa cirugía en la dinámica de su intestino? Cuestión de educarla y de que vaya de la mano una cosa con otra. Cirugía plástica y gastroenterología no hay ninguna contraindicación, al menos que el paciente tenga de base alguna enfermedad, porque cirugía plástica es para moldeado del cuerpo, para y no llega hasta la cavidad realmente. Y no llega. Ya si por ejemplo fuera una cirugía bariátrica, un bypass gástrico, una manga, pues ahí sí podemos tener otra connotación, pero en cuanto a la cirugía plástica, hasta el momento no hay ninguna contraindicación, al menos que la paciente sí tenga pues alguna enfermedad de base digestiva, porque uno tenga que tomar en consideración para orientar a la paciente. Vamos entonces a la pausa. Hay una parte, antes de irnos para la pausa, hay una parte que yo quiero hacerme la pregunta que la gente quiere hacer en su casa. Las personas siempre tienen a decir, comí algo y me cayó mal. Me voy a tomar un agua de esto, me voy a tomar aquello, me voy a tomar un bicarbonato, o me voy a tomar, o si no me voy a hacer un té de orégano para que me arregle la digestión. De orégano poleo. Doctora, cuando retornemos de la pausa, cuáles son esas causas de esa comida que usualmente ¿y si funcionan le cae mal? Y ese tipo de medicamentos naturales y caseros dan algún tipo de funcionamiento. Esto es Consultando con su Médico. Volvemos en breve.